calmado porque creo que ya está caliente el salón. Los dejo acá con doctor. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias, buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes algunas de las experiencias y conocimientos acerca del uso de los parámetros avanzados en el monitoreo en la cirugía cardiovascular. Y simplemente es una invitación para que en esta discusión pues lo hagamos de una manera mucho más informal y abierta que una conferencia, en donde en la medida en la que tengan dudas o tengan algún tipo de inquietudes, vamos a detenerlos y tratar de alguna manera resolverlas en el camino. Espero demorarme aproximadamente unos 45 minutos para dejar al final algún tiempo si existen preguntas o algunas conclusiones que queramos extractar. Y pues nada, yo creo que empecemos. Yo he querido, y siempre que me invitan a hablar de este tema, para mí es muy importante hacer una introducción que a veces pudiera parecer un poquitico larga, pero que me parece fundamental, y es impactar resultados clínicos. El tema de la adopción de nuevas tecnologías siempre se convierte en una espina en el zapato para aquellas personas que son controladoras del gasto en las instituciones, y nosotros muchas veces también tenemos la necesidad de avanzar frente a unas situaciones en términos de costo-efectividad, y las presiones hacen que probablemente no podamos avanzar en la medida en la cual quisiéramos en términos de adopción de nuevas tecnologías. De manera que yo, dentro de esta presentación, simplemente quiero discutir con ustedes ¿por qué debemos adaptar nuevas tecnologías? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cuál sería la mejor manera de llevar a nuestros quirófanos las nuevas tecnologías que se nos ofrecen en términos de monitoreo que podrían estar impactando resultados clínicos? Y esto lo encontré cuando estaba revisando el tema y quiero compartirlo con ustedes. Hay un artículo muy importante de los doctores allí escritos, está publicado en una revista colombiana de anestesiología, y es: cuando vamos a introducir en nuestra práctica clínica alguna nueva herramienta, llamémoslo como lo llamemos, para nosotros en anestesia, para ustedes en perfusión y en cirugía seguramente también, la utilidad de los monitores es indiscutible, y para nosotros el apoyo en los mismos es fundamental. Pero ¿cuáles pasos debemos seguir entonces cuando nos preguntamos si finalmente el proceso es el adecuado? Y como decían, los doctores lo hacen o describen, los que están allí descritos de una forma que me pareció excelente. La traducción no es la mejor en la revista colombiana de anestesiología, pero dicen: ¿es el monitor valioso? Es la pregunta. Y la primera respuesta es la misma: para seguir un proceso que ellos describen que debería hacerse de manera secuenciales, debemos preguntarnos si existe una posibilidad de monitorizar fisiológicamente algún parámetro esencial. Si ese monitor nos va a dar algún reflejo de alguna situación contundente frente a la cual, y viene la segunda pregunta, podríamos optimizar la situación fisiológica de ese paciente. Para hacernos una tercera pregunta, y es: si optimizamos esta situación, podríamos mejorar el desenlace de nuestros pacientes, podríamos mejorar el resultado, como lo quisiéramos llamar, resultado desde el punto de vista de morbilidad, mortalidad, etc. Entonces, digamos que ese proceso, y es lo mismo por lo cual yo quiero describir cuál ha sido nuestra experiencia en la adopción de estas nuevas tecnologías. En términos de declaración, pues no tengo ninguna que hacer específicamente frente a este tema, excepto que todo el contenido de mi presentación ha sido producto de la experiencia que hemos tenido frente a la adopción de esta situación después de un entrenamiento importante que hice en Estados Unidos durante un año hace poco, unos 5 o 6 años. Volvimos a la Fundación Cardioinfantil y encontramos que existía la posibilidad de mejorar nuestros resultados clínicos, especialmente en la adopción de estas nuevas tecnologías, y es desde allí de donde sacamos la experiencia que quiero compartir con ustedes esta noche. Viene el punto, entonces, ¿para qué debemos adoptar nuevas tecnologías? Si nosotros, frente a nuestros resultados, y cuando revisamos nuestros propios resultados, y esto era una situación también muy personal y particular en nuestra institución, decíamos: tenemos resultados comparables con Cleveland Clinic. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de mejora que se nos crea frente a la adopción de nuevas tecnologías? Desafortunadamente, cuando vamos un poco más a fondo, encontramos que probablemente esto no sea del todo cierto, a pesar de que nuestros resultados son magníficos, y seguramente los de todas las instituciones que están aquí presentes y representadas. Pero existe entonces alguna oportunidad. Fíjense este estudio. Este estudio muestra simplemente la morbilidad posoperatoria y mortalidad en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Y lo interesante de este estudio, que es un estudio multicéntrico, es que en nuestro país participaron 2 hospitales.
y aleatorizamos en la Fundación Cardioinfantil en un hospital del norte del país el número de pacientes allí descritos para mirar si finalmente nuestros resultados con los pacientes en cirugía cardíaca, en cirugía no cardíaca, eran los óptimos. ¿Y qué encontramos o qué describe ese estudio? Que es el estudio Vision. Ya va en la tercera parte y esta es simplemente el primer resultado. Y es cómo está Colombia comparado con el resto del mundo. Y miren ustedes, en donde se muestra finalmente la mortalidad del centro 1, el centro 2 y la total en Colombia comparada con el resto del mundo. Y finalmente pues estamos encontrando que la situación probablemente no sea la óptima, la que nosotros estábamos acostumbrados a describir. Y miren ustedes la mortalidad a 30 días solamente en Sudamérica. Quiero simplemente hacer la salvedad de que no solamente participaron hospitales de Colombia, sino que también participó un hospital de Lima, Perú, haciendo entonces que nuestra mortalidad esté desbordada casi al doble de los hospitales, incluso no solamente de primer mundo. Cuando nos comparamos con otros hospitales de otras situaciones, pues yo creo que tenemos, el estudio demuestra que tenemos una situación relativamente compleja, pero no era un tema no solamente de preocuparnos, sino de alertarnos frente a una posibilidad enorme de mejora. Y este estudio nos dice, pues evidentemente comparando cirugías urgentes y emergentes y otra serie de situaciones, este contexto, que en América Latina tenemos una, en realidad, elevada mortalidad cuando tenemos pacientes de alto riesgo, que también tenemos una alta morbilidad, y este es el punto frente al cual quienes tenemos algún tipo de implicación en términos del control de gasto, debemos reaccionar, porque esta mortalidad no solamente afecta al resultado clínico del paciente, sino que nos aumenta los costos en términos de aumento de estancias, consumo de recursos y encarecimiento final de toda la atención clínica. Y un porcentaje muy alto de los pacientes en América Latina caen dentro del porcentaje de alto riesgo. Haciendo entonces, vuelvo y repito, que existe una oportunidad enorme, y permítanme me explicar un poquitico más dentro de esta introducción, porque es muy importante para mí sentar las bases de por qué debemos dar los pasos frente a la adopción de nuevas tecnologías. Y entonces el estudio concluye que finalmente existe una interacción directa entre el cuidado que se brinda durante la cirugía y el cuidado que se da en el posoperatorio, que este cuidado pues finalmente no se debe romper, que deben existir protocolos de entrega de pacientes que permitan continuar el cuidado que recibe un paciente durante la cirugía en el posoperatorio con la misma intensidad, el mismo monitoreo. Y dice claramente que los pasos para hacer entre los equipos que deben trabajar de forma interrelacionada es, en primer lugar, identificar pacientes a riesgo. En segundo lugar, implementar protocolos que permitan la mejora de los resultados, los allí descritos, implementación de técnicas y utilización de medicamentos. Y habla de ciertas intervenciones. Evidentemente todos conocemos las intervenciones que puedan aportar en disminución de la mortalidad, pero fíjense ustedes, esto es el estudio. Dice que nos vemos abocados o casi que necesariamente enfrentados a la adopción de nuevas tecnologías que puedan permitir la identificación y optimización con base en los resultados. ¿Alguna pregunta por fuera? Es que oigo algo. No, fue mi impresión. No, ok. ¿No están escuchando bien? No están escuchando bien. ¿Más duro? ¿O hay alguna otra forma de optimizar el tema del sonido? No. ¿Cómo que sea este, cierto? Al computador. Ok, al computador. Eso. Trataremos de hacerlo. Bien, iba entonces frente a que los resultados demuestran que, o sugieren que deberíamos adoptar tecnologías, y antes de que nosotros hiciéramos los pasos que les voy a contar, pues finalmente decían, la recomendación actual frente a la adopción de parámetros nuevos es tener MIRS y evaluación de profundidad anestésica, y no estamos hablando, recuerden ustedes este estudio de cirugía cardíaca, sino de cirugía no cardíaca. Frente a la identificación de pacientes a riesgo, la adopción de las nuevas tecnologías podría de alguna forma justificarlo. Pero no nos quedamos ahí. Yo, como algunos de los que me conocen saben también que soy un entusiasta de la calidad en la atención en salud, y tuve la oportunidad de dirigir el Departamento de Calidad y Gestión Clínica de la Fundación Cardioinfantil, y lo primero que hicimos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo fue definir qué era la atención en salud con calidad, cuál es la definición de calidad en la atención en salud, porque todo el mundo tiene probablemente disperso el concepto, y lo agrupamos en nuestra institución definiendo que la calidad en la atención en salud se presenta cuando se presentan estas dimensiones allí descritas todas, sin que falte ninguna. Debe ser segura, o sea, el paciente no salga lesionado, debe ser efectiva y eficiente, y aquí hablamos de costos, pero también hablamos en términos de eficiencia, que el paciente pueda recibir el mejor cuidado que pueda recibir en un centro de igual o mejor tecnología que el nuestro. O sea, no tiene por qué el paciente estar sujeto a una posibilidad de no tener lo mejor porque simplemente está siendo atendido en un país del tercer mundo. Y esto nos obligaba al adoptar este tipo de definiciones a ser mucho más
incisivos frente a la adopción temprana de nuevas tecnologías. Debe ser equitativo, oportuno y centrado en el paciente. De manera que, ¿para qué? Ya está claro, tenemos que impactar los resultados clínicos de los pacientes. Ahora viene si finalmente existe un cómo a través de la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando damos estos pasos, las personas y yo creo que todos se han enfrentado a esta pregunta es, muéstreme una evidencia contundente de que la adopción de esta tecnología podría impactar resultados clínicos. Y es difícil encontrarla en la literatura médica, en realidad. Es difícil porque se pueden encontrar resultados a favor, pero también se encuentran artículos en contra. Entonces mejor es que entender para qué están diseñadas cada uno de estos monitores y cuáles decisiones podemos tomar con base en la información que nos dan para saber si finalmente podemos o no adoptar este tipo de tecnología. Los antecedentes son muchos. Tal vez el primer estudio que muestra la utilidad de la espectrometría infrarroja cercana en el monitoreo transoperatorio de pacientes sometidos a cirugía cardíaca es el publicado por el doctor, especialmente el doctor Jonas, en el año 92 en el Hospital de Niños de Boston. Afortunadamente yo hablo con mucha propiedad de este estudio porque tuve la oportunidad de estar ahí en este momento y ver de cerca o en primera línea cuál fue el estudio que se hizo. Y simplemente ellos estaban tratando de devolverse un poquitico con respecto al manejo del pH durante la cirugía cardíaca en pacientes pediátricos sometidos a arresto circulatorio total con hipotermia extrema. Recuerden ustedes que esto dio muchas vueltas y empezó primero a decirse que era el pH stat, luego se asumió el alpha stat, porque los resultados en pacientes adultos mostraban que era mejor el alpha stat, y por último se devolvieron en pacientes pediátricos por la fisiopatología de la lesión neurológica al pH stat. ¿Cómo lo encontraron o descubrieron? Con espectrometría infrarroja cercana. Era el monitor que se utilizaba en esta época, en el año 92, que era un equipo inmenso y que buscaba simplemente el estado de oxigenación o de reducción del citocromo A3 en la mitocondria del cerebro de unos conejos. Entonces, si el citocromo estaba oxidado, tenía buen aporte de oxígeno, pero si estaba reducido, tenía déficit en el aporte de oxígeno. Y fue la primera aplicación clínica probablemente que existe dentro de referencias claras en la literatura, a pesar de que el comienzo del mismo es mucho más antiguo y se utilizaba desde el año 77, como vamos a ver más adelante, para monitorizar miembros isquémicos por síndromes compartimentales. Y esto para nadie es un misterio, y es que los procedimientos que nosotros llevamos a cabo durante la cirugía cardíaca producen lesiones neurológicas importantes. Se dice que el 25 al 60% de los pacientes en el postoperatorio podrían tener lesiones neurológicas. Pero ¿qué pasa con los niños? Hoy en día estamos todavía más preocupados, porque estos niños que intervenimos en edad temprana empiezan a tener una serie de dificultades en los progresos académicos cuando entran en la edad escolar. Y es la primera manifestación de lesión neurológica que se presentó durante el procedimiento quirúrgico o anestésico en edades tempranas, pero que como el niño gateó, como el niño comió, como el niño se paró, como el niño caminó, pues a nadie le importó. Pero cuando vienen cálculos un poquitico más sofisticados o más complejos, empezamos a ver dificultades enormes en esta población y empezamos a entender que lo que hacemos nosotros durante la cirugía cardíaca puede ser lesivo, pero también empezamos a aprender que en estos pacientes pediátricos podríamos tener alternativas de neuroprotección para disminuir la posibilidad de que se produzcan este tipo de dificultades en términos de la necesidad de educaciones especiales. Y un poco de paréntesis, recuerden ustedes entonces desde el punto de vista fisiopatológico que la lesión neurológica en el niño y en el adulto es distinta, y esto simplemente lo quiero dejar puntualizado porque hacia adelante seguramente vienen preguntas de por qué el NIRS en adultos o por qué el NIRS en niños. En niños la fisiopatología de la lesión neurológica pues simplemente está dada por por hipoperfusión global. Hay periodos de hipoperfusión global que se puedan presentar durante la entrada en bypass, en donde hemodiluimos súbitamente un paciente, incluso hasta el 300% de su volumen va a estar dado por el contenido que tenemos en la máquina de circulación extracorpórea, en los peores casos, pero además de eso estamos cambiando las presiones de perfusión. Y esa doble agresión va a ir con un cerebro caliente. Entonces la lesión neurológica pues es una lesión neurológica global, en cualquier parte del cerebro, incluso en todo, una lesión un poquitico menos contundente que la que podría presentarse en el paciente adulto, en donde ya entendemos que probablemente la lesión neurológica es causada por micro o macroémbolos derivados de la circulación endógena o exógena durante la parte de circulación extracorpórea. Entendido eso, vemos estas cifras que son alarmantes, pero no quiero ir sobre las mismas porque pues finalmente nos hacen pensar que tenemos un potencial enorme de mejora en todos nuestros procesos de perfusión durante la cirugía cardíaca en el paciente adulto. Miren ustedes nomás lo último, el costo que tiene la lesión neurológica en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Es enorme. Entonces viene un dilema,
y es, estamos trabajando por cuidar a un paciente que tiene una patología cardiovascular fundamental, pero lo estamos lesionando desde el punto de vista neurológico, evidentemente sin ningún tipo de entre comillas, culpabilidad o responsabilidad directa. ¿Qué es más importante? Y este es un punto que me encanta en algunas oportunidades discutir incluso con nuestros residentes. Cuidemos el corazón, cuidemos el cerebro, cuidemos los dos, pero finalmente vamos a tener probablemente una herramienta que nos va a permitir un cuidado mucho más oportuno de las dos situaciones. ¿Alguna cosita, alguna cosa? Una cosa, es que se estaba viendo así como se ve en la pantalla. Que es en como... webs, que era así pequeño, que era pequeño. Pero Ok, ya lo y le queda la mitad el panel de no sé qué cosa. Ah, ya. Okay. Bueno, entonces sí, ahora sí. Ya con eso nos oye mejor. Esperen un segundo, vamos a hacer aquí un cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pues nada, hasta ahora no hemos hablado de NIRS, solamente hemos hecho toda una serie de discusiones frente a por qué adoptar nuevas tecnologías y simplemente cuál es el campo que tenemos o la posibilidad de mejora frente a nuestros resultados clínicos. Y aquí ya vienen unos conceptos claros o básicos que me parecen fundamentales y que quiero revisar porque sé que ustedes lo manejan incluso con más contundencia de lo que puedo hacer yo. Y es, para entender muy bien el tema del espectrometría infrarroja cercana como monitor intraoperatorio, debemos tener claros los conceptos de aporte y demanda de oxígeno, del punto crítico de oxígeno, de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y todos los conceptos que tienen que ver con la perfusión, no la perfusión extracorpórea, sino la perfusión a órganos y sistemas. Porque, y aquí también me permite hacer un paréntesis, estamos frente a la posibilidad de monitorizar con espectrometría infrarroja cercana todos los aspectos de perfusión. Es muy común ver en las personas que están tratando de adaptar esta tecnología por primera vez que se habla o se posiciona el NIRS como un monitor neurológico, lo cual pues evidentemente para nosotros es un error. Esto es un monitor de perfusión, porque vamos a ver todas las variables que componen la perfusión de órganos, pero además de eso estamos viendo qué tan adecuada es la perfusión del órgano, porque estamos viendo todas las variables de demanda de oxígeno, de consumo de oxígeno dentro del órgano, y estamos sumando ambas y por lo tanto vamos a tener una gran información que nos permite manipular tempranamente cualquier tipo de situación. Estas no son diapositivas mías, están ahí escritas las personas que nos las facilitaron dentro de una serie de summit que se hacen frente al neuromonitoreo de adopción de nuevas tecnologías en este sentido. Y recuerden ustedes este concepto claro, y es el punto crítico de oxígeno. Y el punto crítico de oxígeno es lo que trata de determinarnos el monitor de espectrometría infrarroja cercana. Cuando el paciente puede estar llegando a el punto en el que igual se encuentra en círculo, en donde el metabolismo normal en términos de la entrega de oxígeno se mantiene en la medida en la cual incluso el oxígeno se puede ir disminuyendo en su aporte periférico, pero llega un punto en donde definitivamente se desacopla, porque es tan marginal el aporte que el órgano puede entrar, como se ve allá, en una situación de hipoxia y por lo tanto de shock tisular. La idea es identificar tempranamente la tendencia de nuestros pacientes en esta línea que todavía es recta y que todavía no ha permitido que el paciente se desbarranque, para que ya en ese momento en donde existe una línea en términos de consumo de oxígeno tan pendiente, pues no lleguemos a ese punto en donde probablemente la situación puede ser un poco más compleja. Y ese es el tema de autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, porque también para nosotros en anestesia es muy importante evaluar que no estemos alterando de manera contundente la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral con todo lo que hacemos durante la anestesia, circulación extracorpórea y post-bypass. Y simplemente es el concepto en donde a diferentes presiones de perfusión el flujo sanguíneo cerebral siempre es el mismo y simplemente existe una respuesta vascular frente a la presión de perfusión en términos de vasodilatación o vasoconstricción. Es esto lo que queremos nosotros mantener durante la anestesia, para que el paciente permita, o de manera espontánea, pueda mantenerse desde el punto de vista de autorregulación de flujo. Y el NIRS nos va a permitir evaluar si existe o no autorregulación comprometida o existe autorregulación conservada, y lo vamos a ver con algunos ejemplos frente especialmente al CO2 que tan importantemente manipulamos nosotros en el pre-bypass, bypass y post-bypass. Y por último, vemos muchos pacientes con compromiso de la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, pacientes críticos que entran en situaciones complejas a cirugía y que probablemente nos estén presentando un reto mayor todavía, porque miren ustedes lo que pasa con el caso en donde existe compromiso de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y se nos acorta muchísimo.
el espectro frente al cual nosotros podemos actuar. Entonces, esto es lo que queremos identificar tempranamente y son todas una serie de conceptos básicos que nos van a permitir de una manera más importante el tema del análisis con monitor de NIRS. Esta diapositiva simplemente lo que trata de hacer es énfasis en que vamos a evaluar entonces todos los componentes de perfusión tisular. No estamos hablando de cerebro, no estamos hablando de riñón, no estamos hablando de hígado, sino que estamos hablando de tejidos, cualquiera que estemos interrogando. Y es tan importante hacer esta aclaración que hay tanta oportunidad de progreso en la aplicación del NIRS que algunos estudiosos en el tema especialmente de NIRS neonatal están utilizándolo para evaluar incluso la posibilidad de enterocolitis necrotizante en el neonato con hipoxia. Están tratando de utilizar el NIRS como evaluación para respuesta a alimentación temprana en pacientes asfixiados, haciendo entonces que existe una oportunidad enorme de evaluación en términos de perfusión a diferentes órganos, y con esto estoy hablando del intestino, uno de ellos. Y miren ustedes, aquí tengo entonces la posibilidad de, frente a esta diapositiva, hacer énfasis en que tenemos un monitor que nos puede hablar de cómo está el aporte de oxígeno, pero también cómo se encuentra la demanda. Y recuerden ustedes todos los componentes de aporte. Entonces, estamos hablando de intercambio gaseoso, estamos hablando de gasto cardíaco, estamos hablando de hemoglobina, estamos hablando de factores o situaciones mecánicas que podrían estar impactando la perfusión específica de un órgano o sistema. Y esto es lo mismo, pero visto de otra forma. Y es simplemente, esta es una diapositiva del Dr. Ross, que eso también es otro de los estudios y de los que más publica acerca del tema, y es haciendo énfasis frente al mismo tema. Y es, evaluamos la relación existente entre aporte y demanda en una cadena o en un costado de la diapositiva, todos los componentes de aporte, y en otra cadena o en otro sentido de la cadena, todos los componentes de demanda, que podemos de alguna forma también discutir un poco más en detalle. Esto es un poco de historia. La espectrometría infrarroja cercana genera ciertas dudas incluso de por qué se llama así. Y desde el año 77 simplemente lo único que se propone es una longitud de onda cercana al espectro infrarrojo. Simplemente esa es la definición de por qué estamos hablando de NIRS. Y por qué cercana al espectro infrarrojo ya lo vamos a ver con mucho más detalle, cuál es la razón por la cual estamos utilizando una longitud de onda un poco menor al espectro infrarrojo para tratar de evaluar con mucho más detalle la perfusión a nivel tisular. Es un valor absoluto cuyo resultado da de sustraer dos señales. Entonces, lo que quiero mostrar con esta diapositiva, y seguramente podemos hacer un poquitico más de énfasis en la siguiente, es que el sensor o el NIRS nos va a tener un sensor que va a enviar una luz de un espectro cercano al infrarrojo, y vamos a tener dos receptores. La idea de tener dos receptores es hacer mucho más sensible la medición. Quiere decir esto que el primer receptor, que está más cercano al diodo emisor, va a analizar la saturación del tejido que se encuentra inmediatamente por debajo del mismo, dado que la profundidad del análisis está en relación con la distancia entre el diodo emisor y los receptores. A mayor distancia, mayor penetración de la onda en el tejido. De manera que el primer sensor lo único que pretende es analizar lo que tiene de piel, tejido celular, subcutáneo, si hay hueso, para descartarlo y generar no solamente un número que nos permita evaluar cómo se encuentra la saturación en tejidos más profundos. Y es por eso que vamos a encontrar dentro de la descripción del sensor esas tres celdillas, una emisora y dos receptoras. Esta es la definición. Entonces, simplemente lo que tenemos frente a la emisión de una luz con un espectro cercano al infrarrojo es la evaluación no invasiva y continua del aporte de oxígeno y su utilización a nivel tisular. Aquí no hemos hablado de cerebro. Estamos hablando de cualquier órgano en donde nosotros queramos evaluar, y vuelvo y repito, en términos históricos, el posicionamiento del mismo antes de que lo utilizaran para la evaluación de la perfusión a nivel cerebral fue a nivel periférico y se utilizaba para evaluar síndromes compartimentales. Y es de allí en donde se está retomando incluso esa aplicación para pacientes críticos en cuidado intensivo, como lo vamos a ver más adelante, con colocaciones del sensor en la eminencia tenar, en el antebrazo o en los gemelos. Nos va a dar un valor cuantitativo de la oxigenación de la sangre oxigenada y desoxigenada debajo del sensor, y aquí existe la diferencia tan importante entre el NIRS y la oximetría de pulso. Y ya esto lo vamos a ver con más claridad porque yo creo que muchas veces genera un poquitico de dudas frente a la apreciación de
¿por qué no podría ser el oxímetro de pulso entonces probablemente un reemplazo? ¿O por qué el análisis biespectral no podría ser un reemplazo? ¿O por qué la saturación del bulbo yugular no podría ser un reemplazo de la medición? Y a pesar de que pueden ser complementarios, pues evidentemente no son lo mismo. Y tiene que ver entonces el tema, y esto ya es una apreciación muy personal, de que estamos frente no solamente a un monitor desde el punto de vista perfusión tisular de órganos, sino un monitor hemodinámico. Porque si vemos que un órgano tiene comprometida la perfusión y descartamos situaciones mecánicas que estén comprometiendo la misma, nos quedan simplemente situaciones fisiológicas. Y ya todos sabemos que el aporte de oxígeno depende entonces del intercambio gaseoso, el cual a su vez depende de la fracción inspirada de oxígeno que le estemos dando al paciente, depende de la adecuada barrera hematogaseosa que tengamos, depende de la saturación de oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, depende entonces, evidentemente en este tema del pH del medio y otra serie de situaciones, pero depende de la concentración de hemoglobina, pero depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen latido, y el volumen latido a su vez depende del estado de llenado o el estado volémico del paciente. Haciendo entonces que, vuelvo y repito, si vamos hacia atrás, frente al análisis del resultado de este tipo de información, podamos evaluar de manera puntual cada una de esas situaciones que acabo de describir. Esto es lo que representa entonces la saturación regional tisular de oxígeno, y es simplemente lo que está allí. Queremos ver entonces la saturación en el tejido, y los tejidos están compuestos de circulación venosa y de circulación arterial. Recuerden ustedes que en condiciones normales un tejido cualquiera tiene el 75% de componente venoso y el 25% de componente arterial. De manera que este equipo es capaz de decirnos cómo se encuentra la saturación dentro del tejido, teniendo en cuenta el componente venoso y el componente arterial. Y por esa misma razón es que va a utilizar entonces un espectro cercano al infrarrojo, sobre lo cual voy a ir un poquitico más contundente hacia adelante. Y de él se han diseñado o se han extractado muchísimos patrones actualmente que nos permiten ir más allá frente al análisis de cómo se encuentra el comportamiento en NIRS durante el manejo de un paciente crítico, y uno de ellos es la fracción de extracción tisular de oxígeno, que no es otra cosa distinta a, si yo tengo una oximetría de pulso, pero también tengo mi oximetría regional, puedo sacar una fracción de cuánto el paciente podría estar extrayendo de lo que se le entrega, porque la oximetría de pulso me podría estar indicando que si yo tengo una oximetría en 100, pero tengo una extracción, o una saturación tisular que puede estar alrededor de 50 o de 60, pues yo podría hacer algún tipo de conclusión de cómo se encuentra la extracción de oxígeno a nivel de ese tejido. Entonces cada vez hay muchísima más literatura y más aportes del uso de estas nuevas tecnologías en otra serie de condiciones en pacientes críticos. Y esto es otra serie de situaciones que podrían ayudarnos a entender hacia dónde va progresando, pero simplemente es lo mismo que acabo de describir, extracción tisular de oxígeno, que se encuentra tal vez en uno de los puntos más importantes en la actualidad frente al avance y el entendimiento en el paciente crítico en la información registrada con NIRS. Y miren ustedes, para entender un poquitico entonces más el tema del monitor, aquí tengo a la derecha, a la izquierda, perdón, lo que podría pasar con una oximetría de pulso, y es que la luz infrarroja del oxímetro de pulso atraviesa la superficie y tiene un receptor en el lado contrario después de haber atravesado la misma, que es lo que pasa en esta situación. Lo que pasa con espectro cercano al infrarrojo es lo que está allí descrito, y es que lo que se va a recibir en los sensores está en relación directa a la absorción de esa luz por los tejidos que se encuentran debajo de la misma. Entonces, la absorción de la luz va a estar dada por la principal molécula absorbedora de luz en este caso, que es la hemoglobina, que se va a encontrar en las dos situaciones, oxigenada y desoxigenada, y por lo tanto va a tener la posibilidad de absorber la luz de manera diferencial si está oxigenada y si está desoxigenada. Y es la razón por la cual entonces recurrimos a este espectro cercano al infrarrojo. Y miren ustedes simplemente abajo en nanómetros la consideración en términos de la amplitud de onda, en términos de luz, y cómo alrededor de los 800 nanómetros en términos de longitud de onda, estaríamos hablando de espectros cercanos al infrarrojo, y esta es la razón, porque nos coge perfecto tanto la hemoglobina oxigenada como la hemoglobina desoxigenada, y nos puede decir de manera contundente cómo se encuentra la saturación del tejido, vuelvo y repito, compuesto en un 75% en condiciones normales por el sangre venosa y en un 25% en condiciones normales por sangre arterial. Es lo mismo
pero simplemente es ya un poquitico más a color la situación para que permitan entenderla más. Y aquí tenemos otra situación en términos de definición de la misma. Entonces tenemos la tecnología óptica que permite que los espectros cercanos al infrarrojo penetren los tejidos, a diferencia de lo que pasa con luz ultravioleta o luz visible. Y por lo tanto podríamos hablar de las tres características de esta luz. Penetra muy bien el cuero cabelludo o los tejidos que queramos nosotros interrogar. La profundidad de la penetración, ya lo había dicho, está en relación